En el restaurante, mi hermano levantó su copa y dijo, brindemos por la familia, excepto por Santiago, él solo es el adoptado. Todos se rieron. Entonces, el mesero me entregó la cuenta de $3,300 por toda la comida. La deslicé de vuelta y dije, prueba la tarjeta de mi hermano, él hizo la reserva a su nombre. Su rostro se puso pálido, y entonces el gerente se acercó. Soy Santiago, tengo 29 años, y siempre he sido el adoptado en mi familia. Mis padres me trajeron a casa cuando tenía 2 años, y aunque nunca me faltó comida ni un lugar donde dormir, nunca me sentí parte de verdad. Mi hermano mayor, Pablo, de 34, es el hijo biológico, el favorito, el que siempre hace todo bien. Yo, en cambio, soy el blanco de sus burlas, y mis padres nunca dicen nada al respecto. Pero esa noche en el restaurante, algo dentro de mí se rompió. La cena era para celebrar otro de los grandes negocios de Pablo. Un restaurante caro, de esos con meseros que parecen modelos y platos que cuestan más que mi renta. Éramos como 15 personas, mis padres, algunos primos, amigos de Pablo y yo, sentado al fondo, como siempre. Pablo estaba en su elemento, contando historias de sus inversiones inmobiliarias, diciendo que pronto sería millonario. Mis padres lo miraban como si fuera un dios. Yo apenas hablaba, porque cada vez que lo intentaba, Pablo me cortaba con algún comentario sarcástico que hacía reír a todos. Santi, tranquilo, no todos podemos ser genios, dijo una vez, y mi padre soltó una carcajada. Yo sonreí, pero por dentro estaba harto. La comida fue un exceso, carnes, mariscos, botellas de vino que Pablo pedía como si nada. Todos brindaban, reían, y yo me sentía más como un extra que como parte de la familia. Entonces, Pablo se puso de pie con su copa en la mano. Un brindis por la familia, dijo, y luego, con esa sonrisa suya, añadió, excepto por Santiago, él solo es el adoptado. Todos se rieron, hasta mis padres. Fue como un puñetazo. No era la primera vez que Pablo decía algo así, pero esa noche dolió más. Sentí que todos en la mesa me veían como un chiste. Me quedé callado, mirando mi plato. Nadie notó que estaba molesto, o no les importó. La noche siguió, con Pablo hablando de sus planes y todos aplaudiéndole. Pero entonces llegó el mesero con la cuenta. Me la puso enfrente, probablemente porque era el único que no estaba hablando a gritos. La abrí y vi el total, $3,300. Me quedé helado. Era una locura, pero no me sorprendía viniendo de Pablo. Miré a mi hermano, que seguía hablando como si nada, y a mis padres, que lo miraban embobados. Algo en mí dijo basta. Sin pensarlo mucho, deslicé la cuenta al mesero y dije, alto y claro, prueba la tarjeta de mi hermano, él hizo la reserva a su nombre. La mesa se quedó en silencio. Pablo me miró, su sonrisa se desvaneció, y vi un destello de nervios en sus ojos. Santi, yo me encargo después, dijo, tratando de sonar casual, pero su voz tembló. El mesero, confundido, miró a Pablo y luego a mí. Antes de que alguien dijera algo más, el gerente, un tipo alto con traje impecable, se acercó. Lo siento, señor, dijo a Pablo, la tarjeta de la reserva fue rechazada. Necesitamos otro método de pago. La cara de Pablo se puso blanca. Mis padres se miraron, incómodos, y los demás empezaron a murmurar. Pablo intentó sacar otra tarjeta, pero el gerente negó con la cabeza. Esa también fue rechazada esta noche en otro lugar, dijo. La situación era tensa. Mi madre ofreció su tarjeta, pero el gerente insistió en que, como la reserva estaba a nombre de Pablo, él debía resolverlo. Pablo, sudando, empezó a hablar de un error bancario, pero nadie le creía. Aproveché el momento para ir al baño. Necesitaba un segundo para respirar. En el espejo, me vi, un tipo de 29 años que había pasado toda su vida intentando encajar en una familia que no lo quería de verdad. Decidí que esa noche sería la última vez que dejaría que me trataran así. Cuando volví, Pablo estaba al teléfono, probablemente con su banco, mientras mis padres pagaban la cuenta, claramente avergonzados. Nadie me miró. La cena terminó en un silencio pesado, y cuando nos despedimos, Pablo ni me vio a los ojos. En el camino a casa, solo en mi auto, pensé en todo. No era solo el comentario de Pablo o la cuenta. Era una vida entera de sentirme menos. Y luego recordé algo que escuché en la cena, un amigo de Pablo mencionó que mis padres le habían dado $40,000 para su nuevo proyecto. $40,000 de sus ahorros, sin decirme nada. Siempre habían dicho que ese dinero era para la familia, pero estaba claro que yo no era parte de eso. Esa noche no dormí. Me puse a investigar. Trabajo como analista de sistemas, así que sé buscar información. Revisé registros públicos, páginas de empresas, foros de inversionistas. Encontré cosas raras,
varias propiedades de Pablo estaban ligadas a préstamos dudosos, y había rumores de que su empresa no era tan sólida como parecía. No tenía un plan claro, pero supe que no podía seguir viviendo así. Decidí cortar contacto con mi familia, al menos por un tiempo, y enfocarme en mí. Empecé a hacer una lista. Quería un ascenso en el trabajo, un mejor apartamento, una vida donde no necesitara la aprobación de nadie. No buscaba vengarme, pero tampoco iba a dejar que Pablo siguiera tratándome como basura. Por primera vez en años, sentí que podía tomar el control. No sabía qué vendría después, pero estaba listo para empezar. Los días siguientes fueron una mezcla de enojo y alivio. Enojo por los años que pasé soportando las pullas de Pablo y la indiferencia de mis padres. Alivio porque, por fin, había decidido que no iba a seguir siendo el blanco de las bromas de la familia. Esa lista que escribí no era solo un montón de palabras en una libreta. Era un compromiso conmigo mismo, iba a construir algo que valiera la pena, algo que fuera mío y nadie pudiera quitarme. Lo primero fue el trabajo. Soy analista de sistemas en una empresa de tecnología mediana. No es una multinacional famosa, pero tiene clientes importantes y proyectos interesantes. Mi jefe, Ricardo, siempre había sido justo conmigo, pero yo nunca había empujado demasiado por destacar. Siempre pensé que no valía la pena, que no era de los brillantes, como Pablo decía ser. Pero después de esa noche en el restaurante, algo cambió. Llegué a la oficina con otra actitud. Empecé a hablar más en las reuniones, a proponer ideas para mejorar procesos, a quedarme hasta tarde si era necesario. No lo hacía para impresionar a nadie, sino por mí. Quería probarme que podía ser más que el tipo al que todos pasaban por alto. Un día, Ricardo me llamó a su oficina. Santiago, ¿qué te pasó? Estás en otro nivel, dijo, con una media sonrisa. Me contó que uno de nuestros clientes, una cadena de supermercados, quería mejorar su sistema de inventarios, y mi idea de usar un modelo predictivo les había encantado. Quiero que lideres el proyecto, dijo. Me quedé helado. Liderar algo así era un gran salto, con mucha responsabilidad. Acepté, aunque por dentro estaba nervioso. Pero también estaba emocionado. Era mi oportunidad de demostrar lo que valía. Mientras tanto, decidí alejarme de mi familia. No fue algo dramático, como mandar un mensaje diciendo nunca más los quiero ver. Simplemente dejé de responder los mensajes de mi madre, que siempre eran sobre Pablo o algún favor que necesitaba. Ignoré las invitaciones a cenas familiares. Cuando mi padre me llamó para preguntarme por qué no fui al cumpleaños de un primo, le dije que estaba ocupado con el trabajo. No era mentira, pero tampoco era toda la verdad. No quería pelear ni discutir. Solo quería distancia para respirar y enfocarme en mí. Mudarme fue el siguiente paso. Vivía en un apartamento pequeño, decente, pero nada especial. Siempre había guardado una parte de mi sueldo, pero nunca me había atrevido a gastarlo en algo grande. Ahora, con el ascenso que empezaba a asomarse y esa nueva confianza, busqué un lugar mejor. Encontré un departamento en una zona tranquila, con ventanas grandes y un balcón que daba a un parque. No era de lujo, pero era mucho mejor que donde estaba. Firmé el contrato con una mezcla de miedo y emoción. Cuando me mudé, puse mi lista en la puerta de la nevera, como un recordatorio de que esto era solo el comienzo. No todo fue fácil. A veces, por las noches, pensaba en mi familia. Aunque estaba harto, una parte de mí extrañaba lo que nunca tuvimos, una conexión real. Me preguntaba si estaba siendo demasiado duro, si debía darles otra oportunidad. Pero entonces recordaba las risas de todos en el restaurante, el comentario cruel de Pablo, los $40,000 que mis padres le dieron sin siquiera mencionármelo. Eso me hacía apretar los dientes y seguir adelante. En el trabajo, el proyecto del supermercado iba muy bien. Mi equipo y yo trabajábamos horas extras, pero valía la pena. Los clientes estaban contentos, y Ricardo no paraba de elogiarme. Un día, me llamó para decirme que la empresa quería ascenderme a gerente de proyectos. El sueldo era mucho mejor, y venía con un bono de $10,000. Cuando me lo dijo, casi no lo creí.
Por primera vez, sentí que estaba construyendo algo sólido, algo que nadie podía quitarme. Mientras tanto, empezaron a llegar rumores sobre Pablo. Un amigo en común, Diego, me escribió para tomar un café. Diego no era cercano a la familia, pero sabía de los negocios de Pablo porque estaban en el mismo ambiente. Mientras charlábamos, me contó que las cosas no iban bien para mi hermano. Su empresa está en problemas, dijo. Hay rumores de deudas y socios poco confiables. No quise indagar mucho, pero me picó la curiosidad. Le pedí a Diego que me mantuviera informado, sin explicar por qué. Esa noche, volví a investigar. No quería hundir a Pablo, pero algo me decía que sus éxitos no eran tan reales como todos creían. Usé mis habilidades como analista para buscar más información. Encontré registros de una de sus propiedades, una casa que supuestamente había comprado para revender. Resulta que estaba hipotecada con un préstamo dudoso y el banco ya había enviado avisos de embargo. También vi quejas en foros de inversionistas sobre pagos atrasados de su empresa. No era prueba de nada grave, pero era suficiente para saber que Pablo no era el genio que todos pensaban. Un día, mi madre me llamó. No contesté, pero dejó un mensaje de voz. Santiago, tenemos que hablar. Es sobre Pablo. Está en problemas, y creo que deberías venir a casa. Escuché el mensaje y lo borré. No quería involucrarme. Si Pablo estaba en líos, era su responsabilidad. Mis padres siempre lo habían respaldado, le habían dado todo, incluso los $40,000 de sus ahorros. Yo no iba a ser su salvavidas. En el trabajo, seguí enfocándome en mi proyecto. El ascenso ya era oficial, y con el bono y mis ahorros, decidí invertir en mí. Siempre había querido tomar un curso de programación avanzada, algo que me diera una ventaja en mi carrera. Me inscribí en uno en línea, caro pero muy bueno. Cada noche, después del trabajo, estudiaba hasta tarde. No era fácil, pero me hacía sentir vivo. Por primera vez, no estaba viviendo para complacer a nadie más. Unos meses después, Diego me escribió otra vez. Tienes que ver esto, dijo, y me mandó un enlace a un artículo en un periódico local. Hablaba de una investigación sobre fraudes inmobiliarios, y el nombre de la empresa de Pablo aparecía mencionado. No lo acusaban directamente, pero decían que estaba bajo revisión por irregularidades financieras. Sentí una punzada de satisfacción, pero también algo de pena. No por Pablo, sino por mis padres, que habían puesto todo su dinero y confianza en él. Decidí protegerme aún más. Abrí una cuenta de ahorro separada y empecé a mover mi dinero ahí. También contraté a un abogado, por si acaso. No quería que los problemas de Pablo me afectaran. Mientras tanto, mi vida seguía mejorando. El departamento nuevo ya se sentía como hogar. Hice algunos amigos en el trabajo, gente que me respetaba por lo que hacía, no por quién era mi familia. Incluso empecé a salir con una chica, Laura, que trabajaba en el equipo de marketing de la empresa. No era nada serio aún, pero me hacía reír, y eso era suficiente. Los meses siguientes fueron como armar un rompecabezas. Cada pieza era un paso hacia una vida que sentía mía. Mi trabajo como gerente de proyectos iba muy bien. El proyecto del supermercado fue un éxito, y la empresa me puso al frente de otro cliente grande, una cadena de tiendas de ropa. Pasaba los días resolviendo problemas, liderando reuniones y aprendiendo a manejar un equipo. Era agotador, pero también me llenaba de energía. Cada vez que un cliente me agradecía o veía mi nombre en un correo importante, sentía que dejaba atrás al Santiago que se sentía invisible. Laura y yo empezábamos a vernos más seguido. No éramos novios, pero salíamos a tomar café, veíamos películas o charlábamos en el balcón de mi departamento. Ella tenía un humor rápido y una forma de ver la vida que me hacía olvidar las cosas malas. Una noche, mientras comíamos pizza en mi sofá, le conté algo sobre mi familia. No entré en detalles, solo dije que no éramos cercanos y que estaba enfocándome en mi propia vida. Ella no preguntó más, solo asintió y dijo, a veces, la familia que eliges es mejor que la que te toca. Esa frase se me quedó grabada. Seguí con el curso de programación avanzada.
Terminarlo no fue fácil, pero cuando recibí el certificado, sentí un orgullo inmenso. Lo colgué en la pared de mi departamento, junto a mi lista de metas. Cada vez que la miraba, recordaba por qué hacía esto, no para demostrarle nada a Pablo ni a mis padres, sino para mí. Quería ser alguien que no necesitara la aprobación de nadie. Mientras mi vida avanzaba, los problemas de Pablo crecían. Diego, mi amigo, me mantenía al tanto sin que yo preguntara demasiado. Una tarde, mientras tomábamos un café, me dijo que la empresa de Pablo estaba al borde de la quiebra. Los rumores de fraudes inmobiliarios ahora eran una investigación formal. Algunos socios lo habían demandado, y los bancos apretaban con las deudas. Tu hermano se metió en un lío grande, dijo Diego, sacudiendo la cabeza. No dije mucho, pero por dentro sentía una mezcla de satisfacción y lástima. No por Pablo, sino por mis padres, que habían apostado todo por él. Una noche, recibí otro correo de mi contacto en el banco. Confirmó lo que temía, mis padres habían puesto su casa como garantía para un préstamo de Pablo, y el banco estaba a punto de embargarla. Sentí un nudo en el estómago. A pesar de todo, no quería que mis padres terminaran en la calle. Pensé en llamarlos, pero me detuve. Ellos habían elegido a Pablo una y otra vez, incluso sabiendo que sus negocios eran riesgosos. Esto era consecuencia de sus decisiones, no mías. En lugar de involucrarme, hice algo inesperado, contacté a un conocido que trabajaba en una firma de contabilidad forense. Le pasé la información que había encontrado sobre los negocios de Pablo, sin mencionar que era mi hermano. No quería hundirlo directamente, pero sabía que si alguien investigaba, las cosas saldrían a la luz solas. No era venganza, o al menos eso me decía a mí mismo. Era dejar que las consecuencias hicieran su trabajo. Meses después, todo explotó. Una mañana, Diego me mandó un artículo de primera plana. La empresa de Pablo había quebrado oficialmente. Los titulares hablaban de préstamos fraudulentos, socios estafados y una investigación que lo señalaba como el principal responsable. También mencionaban que sus padres, mis padres, enfrentaban la pérdida de su casa por un préstamo que Pablo había gestionado. Sentí un peso en el pecho, pero no sorpresa. Todo lo que había encontrado en mis investigaciones apuntaba a esto. Esa semana, mi madre me llamó otra vez. Contesté, más por curiosidad que por otra cosa. Su voz sonaba agotada. Santiago, no sé qué hacer, dijo. Pablo nos metió en un problema enorme. El banco quiere quitarnos la casa. Intentó explicarme, pero la corté suavemente. Mamá, lo siento, pero no puedo ayudarte con esto. Ustedes tomaron sus decisiones. Colgué antes de que respondiera. Fue duro, pero necesario. No iba a dejar que me arrastraran a su caos. Por Diego supe que la situación de Pablo empeoró. Su esposa lo dejó, llevándose a sus hijos. Los amigos que antes lo alababan ahora lo evitaban. Mis padres estaban viviendo con un primo mientras trataban de salvar su casa. Una parte de mí sentía lástima, pero otra, la que había soportado años de humillaciones, sentía que era justo. No era mi responsabilidad arreglar sus errores. Mi vida, mientras tanto, seguía creciendo. El curso de programación me abrió puertas y la empresa me ofreció trabajar en un proyecto internacional. El sueldo era mejor, y con mis ahorros, decidí hacer algo que nunca imaginé, comprar una propiedad. Era una casa pequeña en una buena zona, una de las que Pablo había perdido por sus deudas. No la compré por revancha, sino porque era una buena oportunidad. Cuando firmé los papeles, sentí una satisfacción tranquila. No necesitaba restregárselo a nadie. Era suficiente saber que lo había logrado solo. Una noche, mientras revisaba correos en mi nuevo hogar, recibí un mensaje de Pablo. Era la primera vez que me contactaba en más de un año. Santiago, sé que te debo una disculpa, decía. Me equivoqué contigo. Todo se me salió de control. Si puedes, me gustaría hablar. Lo leí varias veces, tratando de entender cómo me sentía. Una parte de mí quería responder, tal vez aceptar sus disculpas, pero otra parte, más fuerte, sabía que no necesitaba hacerlo. Pablo tuvo años para tratarme como hermano,
y nunca lo hizo. Borré el mensaje y cerré mi laptop. Esa noche, sentado en mi balcón con una cerveza, pensé en todo lo que había pasado. La cena en el restaurante, las burlas, los $40,000 que mis padres le dieron a Pablo, el colapso de su empresa, la pérdida de su familia y la casa de mis padres. Podría haber sentido rencor, pero no lo hice. En cambio, sentí paz. No porque Pablo hubiera caído, sino porque yo había encontrado mi lugar. Mi trabajo, mis amigos, Laura, mi casa, mi vida. Todo eso lo construí sin necesitar la aprobación de nadie. Miré la ciudad desde mi balcón, las luces brillando a lo lejos. Recordé al Santiago de hace un año, el que se sentó en esa mesa sintiéndose invisible. Ese Santiago ya no existía. En su lugar estaba alguien nuevo, alguien que sabía lo que valía. No necesitaba la validación de mi familia, ni sus disculpas, ni su reconocimiento. La justicia no estaba en la caída de Pablo, sino en mi capacidad de vivir libre, de ser yo mismo sin el peso de su sombra. Apuré mi cerveza y entré a casa. Mañana tenía una reunión importante en el trabajo, y Laura me había invitado a cenar después. La vida seguía, y por primera vez, sentía que era mía. No sabía qué me depararía el futuro, pero una cosa era segura, lo enfrentaría con la cabeza en alto, sin mirar atrás.